Bueno, mis hermanos, una vez más estamos acá. Queremos a todos pedirle disculpas por esta interrupción, amén. Fue algo que se nos salió de las manos. Tuvimos allí que hacer unas cosas con el computador que nos estaba fallando, pero bueno, ya estamos aquí. Gloria al Señor, seguimos conectados. Espero que el tiempo que usted haya estado allí haya podido estar con su familia orando. Les animamos a que inviten a su familia allí, a que se sienten con ustedes a ver esta enseñanza. Amén, mis hermanos, qué bendición una vez más estar acá. Extrañamos a todos y cada uno de ustedes, cada uno de los miembros de la iglesia y todos los que hoy quizás nos ven por primera vez. Los saludamos, de verdad es una bendición estar aquí con ustedes. Es un tiempo muy hermoso. Amén. Vamos a orar y vamos a empezar esta enseñanza, amén, que espero que sea de bendición para todos ustedes. Amado Salvador, yo te quiero bendecir, glorificar, dar la gloria, la honra y la alabanza desde mi corazón, Señor, colocándote mi vida delante de ti, Señor, como un instrumento en tus manos, para que te glorifique, Señor, y para que me uses, Señor, para llevar un mensaje de esperanza a tu pueblo, un mensaje de bendición a cada uno de tus hijos, Señor, que hoy están unidos a esta transmisión. Te pido que me unjas, que me capacites y me llenes de tus palabras, Señor, para poder enviar con todo el corazón esta palabra a cada uno de mis hermanos que me ven, y que traigas tú la luz, la revelación y el entendimiento de ellas, Señor. Padre, yo te quiero bendecir y dar muchas gracias en el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Aleluya. Bien, bueno, gloria al Señor. Hoy quiero compartirles el tema, como hemos venido anunciando desde ayer. Vamos a hablar acerca de los beneficios de la cruz, amén, de los beneficios del sacrificio que Jesucristo hizo allí en la cruz por nosotros, sus hijos, amén. Y quiero empezar a hablar este tema, ¿no? Y sobre todo en estas fechas, que aún a pesar de que estamos en cuarentena, todos en nuestra casa, no deja de estar presente esta semana donde el mundo, como les decía al inicio, el mundo está recordando o está trayendo a memoria el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Estamos allí en nuestro corazón, teniendo a Jesús allí. Hemos visto quizás algunas películas que muestran el sacrificio de Cristo muriendo allí por nosotros, amén. Qué bueno es que hoy podamos también, a través de la palabra de Dios, sumergirnos un poco más en lo que el sacrificio de el Señor Jesús trajo a nosotros. Y para empezar este tema, quiero ir allí a Juan 3:16, pero antes quiero que ustedes me respondan si me están escuchando bien, si todo está bien en la transmisión. Si hay algo, es que hemos tenido unos problemas, por favor allí en los comentarios me pueden colocar si todo está bien, si las cosas están fluyendo bien, y si no, viéramos a ver cómo corregimos, amén. Bueno, gloria al Señor, mis hermanos. Entonces vamos a ir a un pasaje muy conocido. Yo sé que todos, o al menos la gran mayoría, lo hemos escuchado, y muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Es aquel famoso pasaje que está en Juan capítulo 3 versículo 16, que vamos a leerlo, amén. Juan 3:16. Yo sé que usted allí en la casa lo va a recitar de memoria. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a leerlo una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, para poder entender, para poder tener una comprensión más profunda acerca de los beneficios de la cruz de Cristo hacia nosotros, tenemos que empezar, y yo quiero empezar mirando la motivación que hay detrás de la cruz, ¿cierto? ¿Qué motivó a Dios? ¿Qué motivó a Jesús a ir allí a la cruz? ¿Qué motivó al Padre a entregar a su Hijo? ¿Qué motivó al Hijo a entregar su vida? Porque la motivación con la cual cualquier persona hace algo es lo que demuestra lo que hay en su corazón, ¿cierto? Yo puedo estar haciendo muchas cosas, yo puedo, digamos, en estas fechas, ¿cierto? O más bien en este tiempo que estamos viviendo, donde hay
tanto caos, donde hay necesidad. Yo puedo salir a las calles, entregar mercados y hacer muchas cosas, pero teniendo la motivación en mi corazón de que la gente me aplauda y que me diga: wow, qué buena gente eres. Quizás estoy haciendo algo bueno, pero la motivación en mi corazón no es correcta. Entonces, más allá del acto externo está la motivación interna, que es lo que verdaderamente vale. Y por eso yo quise empezar, antes de mirar los beneficios de la cruz, con la motivación que había en el corazón de Dios al enviar a su Hijo allí a morir en aquella cruz. Esa motivación tan inmensa, tan maravillosa. Dice en este pasaje en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo sé que todos nosotros de una u otra manera hemos escuchado y es una frase que se repite y se repite, y que muchas veces hasta la hemos visto carteles, calcomanías, tantas cosas, esa de Dios te ama, Dios te ama, Dios es amor, ¿cierto? Pero profundicemos un poquito más en esa frase, Dios te ama, o Dios nos amó, porque aquí dice de tal manera, dice amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Y quiero parar ahí por un instante. ¿Saben por qué quiero parar ahí? Porque partamos del hecho de ¿a qué mundo amó Dios? ¿Cuál es el mundo que Dios ama? ¿Un mundo perfecto? ¿Un mundo lleno de cualidades, de virtudes, de cosas hermosas, de cosas bellas? Ciertamente hay muchas cosas buenas en este mundo. Ciertamente hay muchas personas que tienen muchas cualidades preciosas. Pero saben una cosa, desafortunadamente la mayoría de personas en este mundo, y eso nos incluye tanto a ti como a mí, hemos sido personas que hemos pecado, que hemos hecho lo malo. Hemos sido personas, ¿cierto? Este mundo está lleno de personas que buscan hacer el mal, personas que hacen abominaciones, personas que asesinan, violan, matan, hacen cosas terribles. A través de la historia hemos visto todo lo que el ser humano puede llegar a hacer, las cosas horripilantes que el ser humano puede llegar a cometer en contra de otro: muerte, corrupción, robo, asesinato, todas esas cosas. Y aún así, en un mundo perverso, en un mundo perdido, en un mundo lleno de maldad, lleno de enfermedad, lleno de impureza, aún así la Biblia aquí nos está diciendo que Dios amó a ese mundo. Dios amó al mundo. Y quiero dar una pequeña definición de lo que es amor, como yo lo he entendido, tanto en las escrituras como en mi propia vida, ¿cierto? Muchos dicen que el amor es un sentimiento, ¿cierto? Ese sentimiento que uno tiene bonito hacia otra persona. Pero yo sé que la mayoría de nosotros sabemos que el amor va más allá de lo que se siente, y sobre todo cuando nos referimos al amor de Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos esa definición de amor, que a mi manera de ver es el amor es esa decisión, aquí yo anoté algo, que se toma, o sea, es una decisión que alguien toma de buscar el favor, el bienestar, la bendición de la persona a la cual le estoy entregando el amor. Es decir, en palabras más cortas, una persona que ama hará todo lo posible para que el ser amado esté bien. Eso es amor. Buscar el bienestar, la bendición, el beneficio del otro. Entonces, cuando nosotros leemos en la palabra que Dios es amor y que Dios amó al mundo, ¿qué es lo que está queriendo decir allí? Que ese amor se traduce en que Dios, por encima de todo, está buscando el bien del ser humano, está buscando el favor del ser humano, está buscando que el ser humano esté verdaderamente bien. Ahora, hay que distinguir algo, ¿no? Quizás para lo que para nosotros es bien, quizás desde la perspectiva eterna e infinita de Dios no sea. Quizás para nosotros estar bien es tener mucho dinero, quizás para nosotros estar bien es estar allí en una playa con una copa de no sé qué, de piña colada, tomando el sol, y eso es estar bien.
Pero para Dios estar bien va mucho más allá de lo externo, tiene que ver con lo interno, tiene que ver con lo eterno allí. Entonces, cuando la palabra de Dios dice de tal manera Dios amó, está diciendo de tal manera Dios buscó el bien del ser humano, Dios buscó el bien del mundo. Y ahora yo aquí quiero parar un instante, porque es que mire una cosa, el amor, para que sea genuinamente amor, detrás de él tiene que haber una intención pura, una intención recta, ¿cierto? Ahora, Dios no entregó a su hijo, Dios no lo sacrificó porque él nos estuviera debiendo algo. Dios no entregó a su hijo como si Dios estuviera allí arreglando algo que él se equivocó o que él falló. No. Miren una cosa, Dios envió a su hijo al mundo no porque él nos debiera algo a nosotros. De hecho, somos nosotros los que hemos fallado. Eres tú y soy yo los que nos hemos alejado de Dios, los que hemos hecho las cosas malas ante Él. ¿A dónde quiero llegar? No es el hombre, perdón, no es Dios que le deba algo al hombre. Porque miren una cosa, fácilmente Dios el Padre pudo haber dicho, ¿saben qué? El hombre voluntariamente, porque ese es el punto al que yo quiero llegar. Nosotros como seres humanos voluntariamente decidimos pecar y fallarle a Dios. Miren, ahorita voy a hablar un poquito de eso. Dios nos colocó en una posición ante Él, y nosotros, estando en esa posición ante Él, decidimos desobedecerle, decidimos hacer lo malo, voluntariamente nos alejamos, voluntariamente nos corrompimos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7 versículo 29, y yo quiero resaltar este versículo, Eclesiastés 7, 29. Si usted lo puede buscar ahí en su Biblia, búsquelo, Eclesiastés 7, 29. Mire lo que dice la palabra del Señor: porque he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Y quiero detenerme aquí, porque yo digo que Dios no nos debe nada a nosotros. Dios nos hizo rectos, Dios nos hizo justos, Dios nos creó de una manera recta, dice allí. Pero mire lo que dice ahí: pero ellos, hablando de la raza humana, de los hombres, buscaron muchas perversiones. ¿Eso qué quiere decir? Que fuimos nosotros mismos, el ser humano, que voluntariamente se rebeló en contra de Dios. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque Dios, al enviar a su hijo, Él no está intentando solucionar un problema que Él creó. Él está intentando solucionar un problema que el hombre mismo creó. Dios está allí en la cruz intentando reconciliar al hombre que se alejó, que buscó muchas perversidades, como dice en este pasaje. Ahora, segundo punto que yo quiero hacer notar aquí, y es que Dios no nos amó, primero que todo, no porque nosotros le debiéramos algo a Dios, perdón, no porque Él nos debiera algo a nosotros. Él no nos amó por eso. Y segundo, y este es muy importante, que yo quiero que tú lo tengas presente, Dios no nos amó porque Él estaba buscando un beneficio del hombre. Yo te quiero decir una cosa: no hay absolutamente nada que tú y yo le podamos dar a Dios para que Él se sienta más feliz o menos feliz. ¿Sabes por qué? Dios es perfecto. Ese es uno de los atributos del Señor, su perfección. ¿Y eso qué implica? Que Dios sea perfecto. Que Dios es plenamente feliz en Él mismo. Dios no necesita de absolutamente nada ni de absolutamente nadie. Él es pleno en sí mismo. Dios no está buscando nada del hombre que lo haga feliz. Muchas personas dicen: no, lo que pasa es que Dios creó al hombre porque Dios se sentía solito y entonces pues Dios quiso tener una compañía y Dios hizo al hombre. No,
La verdad es que Dios no se sentía solo, Él es pleno en sí mismo. Él no necesita ni siquiera de los ángeles, Él necesita. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo y Dios no dio a su Hijo esperando que el hombre le diera algo a Él. Dios no dio a su Hijo esperando a ver qué retribución el hombre le podía dar a Dios. Dios no dio a su Hijo buscando Él ser feliz, porque Él ya es feliz. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Saben por qué? Porque esto me demuestra que la pureza de la intención del corazón de Dios, de ese amor del corazón de Dios hacia nosotros, es algo maravilloso. Su amor hacia nosotros es puro. Mire, ¿cuántos de nosotros a veces, bueno, digamos alguien, digamos que se ve obligado a hacer algo por sus hijos, no porque los ama, sino porque, bueno, pues son mis hijos y yo tengo que darles plata para su alimentación? Pero eso no es amor. Cuando yo me siento obligado a hacer algo, ¿cierto? Allí porque o si no me van a demandar, eso no es amor. O cuando yo busco, ayudo a alguien o quiero o hago algo en favor de alguien buscando que ese alguien después me lo devuelva, tampoco hay amor. Entonces vemos esa pureza del corazón de Dios. Dios no estaba buscando un beneficio. Dios no estaba solucionando un problema que Él creó. ¿Eso qué me muestra? Que el amor de Dios es puro hacia ti y hacia mí. Que la intención del corazón de Dios es puro hacia ti y hacia mí. ¿Sabes una cosa? Dios hubiese seguido siendo Dios, aunque todo ser humano se hubiese terminado en el infierno. Él seguiría siendo Dios. Pero Él decidió voluntariamente, por un acto de amor, porque Él amó al ser humano. Él te amó a ti y a mí. Voluntariamente Él deseó hacer algo por esta humanidad que no se lo merecía, por ti y por mí, que no nos merecíamos esto. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto, mis hermanos? ¿Por qué les estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que tener estas cosas presentes, muy presentes en nuestra vida. Tenemos que tener presentísimo. Mire, ayer yo leí el devocional. Yo no sé si de pronto los que nos están viendo hacen el devocional. Estaba leyendo yo el devocional cuando hablaba de la cena del Señor, ¿cierto? Allí, y me impactó esa frase que el Señor Jesús dijo: haced esto en memoria de mí, dando a entender que a veces nosotros como seres humanos solemos olvidarnos muy fácil de lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un milagro de Dios en nuestras vidas y después volvemos tiempo después a pasar por una prueba similar y se nos olvida que Dios ya había obrado y entramos en pánico y en desesperación? Porque el ser humano tristemente suele ser muy olvidadizo. ¿Por qué estoy trayendo esta enseñanza? ¿Por qué Dios está trayendo esta enseñanza hoy? Para que nosotros no nos olvidemos del amor tan inmenso y tan grande que Dios el Padre tuvo hacia nosotros, sus hijos, hacia esta humanidad, y que tengamos ese amor presente. Amén. Ahora sí, vamos a entrar en el tema acerca de los beneficios de la cruz. Ahora, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta a Cristo como el supremo sacerdote, el creador del universo, Dios por encima de todas las cosas, quiero leer un pasaje que está en Filipenses, que yo sé que muchos de aquí lo conocemos, Filipenses capítulo 2 versículo 6, y quiero resaltar este versículo allí. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
Y mire lo que dice aquí: y estando en la condición de hombre allí, o sea, Dios, Jesucristo era Dios, exaltado por encima de todo, por encima de los ángeles, por encima de toda la creación. Dice que se hizo como nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, o sea, se humilló hasta lo sumo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque quiero resaltar eso. Miren lo que dice aquí: hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos hablando de que aquel que fue a la cruz no fue un hombre ordinario, ni siquiera fue un ángel, fue Dios mismo el que fue a la cruz. Fue Dios mismo que se despojó de su gloria, de su inmensidad, de su majestad, tomando la condición nuestra tan débil, tan frágil. Y no solo tomó esta condición, sino que dice que se fue al lugar más humillante que había, y era la cruz del Calvario. Y era allí esa cruz. Porque quiero resaltar, porque Él fue a esa cruz humillándose siendo Dios. Él fue a esa cruz porque Él quería hacer algo por ti y por mí. Yo te quiero decir una cosa: a veces hay personas que pintan a Dios como un Dios egocéntrico, un Dios allí queriéndose lucir y mostrar. Pero Jesús, Dios, no es ese Dios. En Él no hay orgullo, en Él no hay altivez. Él hizo eso, se humilló hasta lo sumo, simplemente por una cosa: porque Él buscaba el beneficio para ti y para mí. Allí en la cruz, Él no estaba pensando en Él mismo, Él no estaba pensando en su dolor, Él no estaba pensando en su sufrimiento. Él pensaba que lo que Él iba a hacer iba a traer esperanza a tu vida y a mi vida. Lo que Él iba a hacer iba a cambiar tu vida, iba a cambiar la mía, iba a cambiar nuestro mundo, nos iba a dar una nueva esperanza, un sentido de vida, una razón para levantarnos todos los días, un motivo para vivir, y nos iba a dar un motivo también para morir. Porque Él no estaba pensando en sí mismo, Él siempre pensó en el hombre, porque Él voluntariamente, sin tener ninguna obligación, decidió hacerlo. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que nos trae la cruz allí donde Él murió? Lo primero que la Biblia enseña es que Jesucristo vino a restaurar, a salvar lo que se había perdido. Mire lo que dice en Lucas capítulo 19 versículo 10. Lucas 19:10. Lucas 19:10, ¿están allí? Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Perdón, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿por qué quiero resaltar eso? Porque lo primero que el hombre perdió, lo primero que... aquí quiero notar algo, ¿no? Y es que, no sé si ustedes recuerdan el versículo que acabamos de leer allí en Eclesiastés, que dice: Dios hizo al hombre recto. ¿Saben una cosa? Dios creó al hombre con su gloria. Dios creó al hombre correcto. O sea, el hombre estaba en una posición correcta ante Dios cuando nació, cuando Dios lo hizo. ¿Cuál fue el problema? Fue que cuando el hombre pecó, perdió la gloria de Dios. La tenía, pero cuando apenas el hombre, consciente de su pecado, desobedeció a Dios, allí el hombre perdió esa gloria. Por eso en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Miren lo que dice: están destituidos. Para que destituyan a alguien de algo, primero tuvo que haber estado allá. Todos nosotros en algún momento estuvimos en la gloria del Señor, pero cuando pecamos, fuimos destituidos, perdimos esa gloria. Y eso es lo que se conoce como la condenación. Todos los seres humanos, cuando pecamos, entramos en un estado de condenación,
Por eso allí en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, la consecuencia es muerte. Y esto es importante que todos lo tengamos presente, que lo primero que perdimos fue la gloria del Señor. Así que ¿qué fue lo que hizo Cristo? Volvernos a llevar a la gloria del Señor. Pero ¿por qué perdimos la gloria del Señor? Por eso dice acá: por cuanto todos pecaron, están destituidos. Lo que nos destituyó de la gloria de Dios fue nuestro pecado. Y precisamente ese es el primer beneficio de la cruz. Jesucristo vino, su principal objetivo, su principal visión, ¿cuál era? Traer a través del derramamiento de su sangre el perdón de pecados. Su sangre fue derramada para limpiar aquello que nos había destituido de la gloria de Dios. Mira, yo no sé si quizás tú en este momento, seas cristiano o no seas cristiano, lleves un mes o 20 años en la iglesia, quizás en este momento tú sientas que has pecado, quizás sabes que le has fallado a Dios, quizás sabes que has hecho cosas malas ante su presencia. Quizás tú lo has hecho. Yo te quiero decir, lo primero que Jesucristo vino a hacer fue derramar su sangre para quitar de tu vida ese pecado. Miren lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 7. Allí dice: en quien tenemos redención por su sangre. ¿En qué lugar Jesús derramó su sangre? En la cruz. Por eso el primer beneficio de la cruz es esa sangre que fue derramada para perdonar todos tus pecados. Todos tus pecados. Porque Dios no quiere que en tu vida haya pecado. A ti, mi hermano que me escuchas, si quizás tienes pecado, yo te quiero decir: Dios no te quiere con pecado. Por eso Él vino a derramar su sangre para quitar tu pecado. No hay otra manera de que el pecado se vaya de nosotros. El pecado de tu vida no se va a ir por tu hacer penitencias, por llorar toda una noche, por lamentarte. El pecado de tu vida se va cuando tú confiesas a Cristo tu pecado y te lavas en la sangre que Él derramó. Cuando confías en la sangre, cuando pones tu fe en esa sangre preciosa y poderosa, allí es cuando tu pecado se borra de tu vida. Eso vino a hacer Jesús, a borrar nuestro pecado. Ese es el primer beneficio. Y yo quiero resaltarlo porque yo recuerdo las palabras que decía David allí en el Salmo 32, si no estoy mal. Sea bienaventurado el varón al cual no se le tiene en cuenta su pecado. No hay un gozo más grande que saber que nuestra culpa, que nuestra maldad ha sido quitada. No hay una sensación más hermosa que saber que nuestro pecado ha sido quitado y que podemos tener una conciencia limpia ante Dios. ¿Sabes una cosa? Tú puedes tener dinero, puedes tener posesiones, puedes tener muchas cosas, pero si tienes una conciencia que te está acusando, nunca vas a ser feliz. La verdadera felicidad va a empezar cuando tú entiendas que tu alma está limpia del pecado, cuando no haya ninguna acusación allí. Y eso solo lo logra la preciosa y poderosa sangre de Cristo. Esa sangre es la única que te puede perdonar. Así que si hoy tú has cometido un pecado y has fallado a Dios, yo te invito a que corras a la sangre, confíes en la sangre, le digas: Señor, gracias por tu sangre, y yo creo en esa sangre y te pido perdón por mis pecados. Límpiame, porque es esa sangre la única que te puede limpiar. ¿Y sabes qué es lo precioso de eso? Que cuando tú eres limpio por la sangre, esa sangre que fue derramada en la cruz, ahora tienes acceso para acercarte a la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento las personas tenían terror de la presencia del Señor. Muchos caían muertos ante la presencia del Señor porque era algo terrorífico allí, era algo sobrenatural la presencia de Dios. Allí había un lugar en el templo que se llamaba el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez cada año.
y con sangre. No entraba nadie más a ese lugar. Pero saben una cosa, ¿sabe qué hizo la sangre de Cristo? Miren lo que dice en Hebreos capítulo 10 versículo 19. Hebreos capítulo 10 versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nótese lo que dice ahí. Ahora, y ese es el segundo beneficio de la cruz. El primero es el perdón de pecados, y el segundo es esa libertad para podernos acercar a la presencia del Señor. Si Cristo no hubiese ido a la cruz, no hubiese derramado su sangre, no hubiésemos podido acercarnos a su presencia. Estaríamos eternamente lejos de Dios, y el único lugar para estar eternamente lejos de Dios se llama infierno. Pero allí en la cruz el Señor derramó su sangre para que pudiésemos tener acceso al lugar santísimo, acceso a la presencia misma de Dios. Así que yo también te quiero decir, si quizás tú a veces te arrodillas para orar y dices: es que no siento la presencia del Señor, me cuesta mucho trabajo orar, yo te quiero decir: mira la cruz y recuerda que en esa cruz Jesús derramó su sangre para que tú pudieras entrar. Así que entra por la sangre, entra. Cuando te arrodilles a orar todos los días, dile: Señor, me acerco por tu sangre que derramaste en esa cruz, porque uno de los beneficios de esa cruz fue que yo pudiese entrar y estar en tu presencia. Otra de los beneficios de la cruz fue la capacidad que Dios nos dio, o más bien ese milagro que Dios nos dio de recibir una nueva naturaleza. Miren lo que dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Si puede buscarlo, léalo. Sé que es un pasaje muy conocido, pero vamos a leerlo. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora aquí yo quiero detenerme por un instante en este pasaje. Miren lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios: que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, miren lo que dice aquí: se les ha dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Para ser hijos de Dios, y dice que fuimos engendrados. Ese engendrado quiere decir que nacimos de las entrañas mismas de Dios. Es decir, nosotros no simplemente somos hijos porque el Señor nos vio ahí pobrecitos tirados en la calle y dijo: venga, yo los adopto. No, la adopción bíblica no significa tomar a alguien y llevarlo a casa. Eso es otro significado que ahorita no puedo explicar. Pero la adopción bíblica es, bueno, voy a referirme específicamente a esto. Cuando la Biblia dice que somos hechos hijos de Dios, significa que literalmente somos nacidos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Mire, yo tengo un hijo, se llama Gianmarco, y genéticamente, hablando de la genética del ADN, él tiene mi ADN, él tiene mi genética, porque él nació de mis entrañas. Él vino de mí, yo lo engendré a él, y él tiene mi genética, porque es mi hijo de nacimiento. De la misma manera, nosotros somos hijos de nacimiento de Dios, pero no de nacimiento de la carne, porque aquí dice: no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Es decir, nosotros fuimos engendrados de Dios directamente. ¿Y saben por qué pudimos ser engendrados directamente de Dios? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Allí Jesús en la cruz pagó el precio para que tú y yo fuéramos quitados todos nuestros pecados y tuviéramos la oportunidad de nacer de nuevo.
¿Qué hizo Jesús en la cruz? Llevó toda nuestra humanidad, llevó toda nuestra maldad, y Él, al morir en la cruz, nosotros también estamos muriendo juntamente con Él. Y al resucitar Él de entre los muertos, nosotros también resucitamos, recibiendo una vida totalmente nueva. Si no fuera por la cruz, no seríamos hijos de Dios. La palabra de Dios dice allí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4, dice: por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Tenemos en nosotros la naturaleza de Dios. Tenemos el ADN espiritual de Dios en nosotros, y todo eso gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. Ese fue otro beneficio, ser hechos hijos de Dios. Otro beneficio de la cruz, y este es maravilloso, dice en Gálatas capítulo 3 versículo 13, Gálatas 3:13, también un pasaje muy conocido y muy interesante. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Básicamente, ¿qué nos estaba queriendo decir aquí? ¿Quién fue colgado en el madero? El que fue colgado en el madero fue Jesús. ¿Y eso qué significa? Que sobre Él cayó toda maldición. Toda tu maldición y toda mi maldición fue a la cruz del Calvario. Toda maldición fue a la cruz. Allí sobre Él cayó toda nuestra maldición. Él fue maldito por ti y por mí. Pero mire lo que dice acá. Ahora, ¿qué significa ser maldito? Porque dice que la maldición de la ley, Cristo nos redimió, o sea, tomó nuestro lugar, y sobre Él vino la maldición de la ley. Ahora, solamente le quiero leer por encima unos pequeños versículos de lo que era la maldición de la ley. En Deuteronomio capítulo 28 versículo 15 dice así: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Miren lo que habla aquí, maldiciones. Estoy en Deuteronomio 28 versículo 16, dice: y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Miren lo que dice ahí. Ahora, y eso solamente leí unos 3-4 versículos que hablan sobre la maldición. Hay muchos más. Pero ¿por qué les quise leer esto? Porque allí Jesús, esa maldición que legalmente tendría que venir sobre nosotros, fue puesta en la cruz de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, si tú colocas tu fe en Él, si crees en Él, si confías en Él, si colocas a Cristo como tu escudo y como el Señor y el Rey de tu vida, ninguna maldición de la ley podrá tocar tu vida, porque eso lo dice la palabra. No hay maldición que pueda venir sobre ti. ¿Por qué? Porque Cristo te redimió de la maldición de la ley, de la pobreza, de la enfermedad, de la escasez, de las plagas ahorita que estamos viviendo, de las pestes, de todo. Él nos redimió. Eso fue lo que Él hizo. Lee tú todas las maldiciones de la ley y te vas a dar cuenta de todo lo que el Señor te redimió, de todas las maldiciones que Él te redimió. Maldiciones que vienen de tus antepasados, maldiciones que pudo haber dicho un brujo, una bruja. No te pueden tocar si colocas tu fe en Cristo, porque el único requisito, y ya ahorita lo vamos a hablar, es colocar toda nuestra fe en Jesús.
Es la única manera. Pero mira lo que hizo Él en la cruz. Qué beneficio tan maravilloso. Libres de toda maldición. Gloria a Jesús. Libres de toda maldición. Aleluya. Eso fue lo que Él hizo por ti. Siguiente beneficio, obviamente hay muchos más, pero no me quiero extender. El siguiente beneficio, y ya último que quiero hablar hoy, es que Él allí en la cruz pagó por nuestra enfermedad. Él llevó nuestra enfermedad en Él y por su llaga fuimos curados. Mira lo que dice Isaías 53 versículo 4, dice la palabra del Señor. Ciertamente, y nótese lo que dice allí, dice ciertamente. O sea, no es, es algo que es cierto, es algo que tú no lo debes dudar. Muchas veces nosotros dudamos, ¿será que sí es la voluntad de Dios? ¿Será que no es la voluntad de Dios? Yo sé que a veces es un reto creer cuando te duele tu cuerpo, es un reto creer cuando alguien cercano a ti está enfermo y está quizás pasando por un momento difícil. A veces es difícil creer, pero yo te digo, la palabra dice ciertamente, es cierto lo que te estoy leyendo, es cierto lo que la Biblia dice. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Eso qué quiere decir? Mire una cosa, si yo tengo aquí, tengo mis llaves, aquí están mis llaves, y si yo te las doy a ti y tú las llevas, ¿eso qué significa? Que yo ya no las tengo, ahora las tienes tú. De eso se trata esto. Cuando la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades, quiere decir que lo que había en mí cayó sobre Él. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él fue herido y abatido. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, primeramente por nuestras rebeliones. Estaba siendo castigado por lo mal que nosotros nos comportamos delante de Dios, molido por nuestros pecados. Allí Él estaba siendo herido, cada golpe, cada insulto, cada látigo en su cuerpo, allí por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros nos merecíamos un castigo para que tú y yo pudiésemos tener paz. Alguien tenía que ser castigado, y el que fue castigado fue Jesús. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí quiero detenerme. Por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, recuerdo ayer que estábamos allí recordando lo de la cena del Señor, ¿cierto? Recordaba algo que nos enseñaba un maestro cuando estaba en el seminario, y es algo que yo siempre, desde que lo aprendí de él hasta el día de hoy, siempre lo he tenido presente. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, que creo que este domingo vamos a participar de la cena, ahorita les voy a dar algunas instrucciones allí. Cuando nosotros participamos de la cena, dice que Jesús tomó el pan y tomó la copa y el vino, ¿cierto? Dice que Él lo partió y dice que Él dio a beber el vino. Dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Ahora, hay algo bien interesante, y es que la sangre de Cristo nos recuerda que esa sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados. La sangre perdona los pecados. Pero ¿qué simboliza el cuerpo? ¿Por qué tenemos que recordar el cuerpo? Porque el cuerpo nos recuerda que gracias a las heridas que Él tuvo en su cuerpo, fuimos nosotros curados. Entonces, cada vez que tú tomes la cena, ten presente esto. Di, esta sangre fue para perdonar mis pecados, y este cuerpo fue para sanar mis enfermedades. A muchos les cuesta trabajo esto, y es más, he escuchado personas o predicadores que dicen, no, Cristo no murió para sanarnos, Jesús no promete nada más sino perdón en la cruz.
Eso es tener una visión muy corta y muy pobre acerca del sacrificio de Cristo, como si a Él le costara hacer todo, como si el sacrificio de Cristo solamente hubiese alcanzado para perdonar nuestros pecados y no más. Pero la sangre, lo que Él hizo, su sacrificio, tiene un alcance infinito. Tan infinito es el alcance del sacrificio de Cristo en la cruz, que también pagó por nuestras enfermedades. Él allí ciertamente estaba llevando nuestras enfermedades. Y esto lo confirma el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. Dice así, 1 de Pedro 2, 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y miren lo que dice: y por cuya herida fuisteis sanados. Fuiste sanado. La sanidad, muchos dirán: no, es que ahí está hablando de la sanidad del pecado, no de la sanidad del cuerpo. Ahí no está hablando de que Jesús prometió sanar todas nuestras enfermedades. No es así. Porque mire lo que dice Mateo capítulo 10 o capítulo 8 versículo 16. Mateo 8, 16 nos confirma lo que les estoy diciendo. Dice allí: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Dice: y sanó a todos los enfermos. Y aquí está hablando de enfermos físicos. Venían a él y los enfermos físicos eran sanados. Y miren lo que dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Isaías 53 está hablando, que dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si nota que allí, cuando la Biblia dice que él estaba llevando nuestras enfermedades, está hablando de enfermedad física, no enfermedad meramente espiritual. Claro, lo más importante para Dios es el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Volver a estar en la gloria del Señor, eso es lo más importante. Pero también en la cruz Él estaba llevando nuestras enfermedades. En la cruz Él estaba derramando su sangre, Él estaba siendo herido en su espalda. Allí Él estaba llevando esa herida para sanarte también. ¿Y por qué yo te lo digo? Porque yo quiero que lo tengas presente, que nunca se te olvide. Yo sé que muchas veces cuando nos enfrentamos a las pruebas, muchas veces cuando nos enfrentamos al dolor, nos cuesta trabajo creer esto. O a veces cuando quizás tuvimos un familiar y oramos por él y no se sanó, quizás esto nos hace cuestionar estas cosas. Pero yo te quiero decir, ciertamente Él llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario. Solamente te tienes que levantar y tienes que creer. Tienes que creer. Y yo te animo a creer, a que vuelvas a creer en lo que Cristo hizo. Vuelvas a creer en el derramamiento de su sangre. Vuelvas a creer en el sacrificio que Él entregó por ti en la cruz. Yo te animo, vuelve a creer. Él ciertamente llevó todas tus enfermedades. Él ciertamente sufrió tus dolores. Hoy, siendo un Viernes Santo donde recordamos el sacrificio de Cristo allí en la cruz, donde recordamos todo lo que Él hizo, yo quiero que tú tengas presente: Él allí estaba reconciliándome con Dios. Él allí estaba perdonando todos mis pecados. Él allí me estaba liberando de toda maldición. Él me estaba quitando todas las cosas de mi pasado. Pero también recuerdas que Él allí estaba muriendo por mi dolor y por mi enfermedad. Mis amados hermanos, Cristo en la cruz murió por amor. Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. Quizás lo mejor para ti no es lo que tú pienses que es mejor para ti, pero Él quiere que tú tengas paz en tu corazón, que tú estés bien. ¿Saben? Una de las maldiciones de la ley también era la pobreza y la escasez. ¿Sabes? Yo no te estoy diciendo que Cristo murió para que fuésemos nosotros todos millonarios. Pero sabes una cosa, Él allí en la cruz también estaba llevando la maldición de la ruina. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora tú eres hijo de Dios, y como hijo Dios no te va a desamparar.
Él te va a proveer todo lo que tú necesites. Él te va a dar todo aquello que tú necesites, porque Él allí en la cruz también estaba muriendo para llevar tu escasez, porque Él tomó la maldición de la escasez. Ese es el beneficio de la cruz del Señor. Él murió por ti para perdonarte, salvarte, liberarte, para sanarte. Y yo te quiero invitar a que ahí donde tú estás, si quizás tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, porque sabes, el único requisito, lo único que Él pide para Él darte todos los beneficios que Él ganó por ti en la cruz, el único que Él te pide es que te arrepientas de tus pecados y que coloques tu fe en Él, que confieses con tu boca que Él es tu Señor y creas en tu corazón que Él resucitó de los muertos. La palabra de Dios dice que si haces esto, serás salvo. Por eso yo te invito a que allí donde tú estás, te humilles delante del Señor y le digas: Señor, yo te quiero entregar mi vida, yo te quiero entregar todo lo que soy, todo lo que tengo. Y si tú ya eres cristiano, si llevas ya muchos años en la iglesia, yo te invito a que hoy allí donde tú estás, tú le digas: Señor, gracias por todo lo que hiciste por mí, por cada uno de esos beneficios tan gloriosos que hiciste por mí. Que le digas: Señor, gracias. Gracias, Señor. Y que si estás enfermo, hoy tú le digas: Señor, yo voy a creer que por tu llaga soy curado. Que si estás pasando por maldición, tú le digas: Señor, hoy yo creo que tú llevaste todas mis maldiciones en la cruz. Que si estás pasando por escasez, tú digas: Señor, en ti yo recibo toda la provisión que necesito. Este es el momento. Cierra tus ojos y yo voy a orar por ti, amado Dios. Señor, hoy yo quiero clamar por cada persona que nos está viendo desde sus hogares, Espíritu Santo. Yo te pido que desciendas allí a cada hogar. Y en esta hora, Padre, yo te ruego, Dios, que hoy toques el corazón de cada persona, Dios. Que aquellos, Señor, que nunca, Señor, han rendido su vida a tus pies, que en este momento, Señor, puedan sentir la convicción y que puedan entender, Señor, que solo en ti hay salvación, que solo en tu sangre hay perdón de pecados, que lo único que los puede librar de una eternidad, Señor, de condenación es tu sangre. Que hoy, Señor, coloquen la fe en tu sangre. Si tú estás allí y nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo te invito a que hagas esta oración y le digas: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi corazón y creo en tu sangre. Y creo que tú moriste y resucitaste por mí. Hoy recibo en mi corazón tu persona. Y hoy recibo los beneficios de tu cruz. Padre Celestial, gracias por cada persona que hoy está haciendo esta oración allí desde sus hogares. En esta hora también te pido, Espíritu Santo, por cada hermano que está enfermo. Y hoy yo te quiero animar que hoy levantes tu fe. Levantes tu fe, mi hermano. Y si estás enfermo allí en tu casa, yo te invito a que pongas tu mano allí en tu corazón. Hazlo con fe, hazlo como un acto de fe allí. Y vamos a desatar la palabra del Señor. Y vamos a declarar lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Que por su llaga tú has sido curado. Pon tu mano en el corazón y voy a orar en el nombre de Jesús a todos mis hermanos que están padeciendo enfermedad, que están padeciendo dolor. Hoy creemos la promesa de tu palabra que dice que por tu llaga en esa cruz hemos sido curados. Y en esta hora, Padre, que a través, Señor, de las ondas, Señor, allí que están cruzando, Señor, hacia cada hogar llevando esta señal, Padre, que sea tu poder fluyendo, Señor, y que reciban sanidad en el nombre de Jesús. Que los que tengan dolencias en su cuerpo hoy sean sanos en el nombre de Jesús. Sean sanos por tu llaga, porque tu palabra está escrito que por tu llaga hemos sido curados, porque por amor, Dios, por amor tú llevaste todas nuestras enfermedades. Y hoy yo creo, hoy yo desato la fe y creo en los milagros que están ocurriendo hoy en cada hogar.
que por tus llagas hemos sido curados, Padre. Gracias. Gracias por la sanidad que estás trayendo a cada persona, Dios. Gracias porque tú estás sanando hoy a los enfermos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y aún los que van a ver esta transmisión, Señor, más adelante, creo que la unción tuya del Espíritu desciende sobre cada hogar y trae sanidad. En el nombre de Jesús creemos que por tus llagas hemos sido curados, hemos sido libres de toda maldición, Padre. Todo hermano que ahora en este momento quizás siente que su vida está atravesando por maldición, Padre, en el nombre de Jesús declaramos que ha sido redimido por la cruz de Cristo de toda maldición de la ley, que toda maldición de la ley se corta porque Cristo nos redimió de la maldición. Padre, gracias. Y hoy, Señor, lo más maravilloso es que por tu cruz podemos acercarnos a tu presencia. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, espero que esta transmisión haya sido de bendición para sus vidas. Y sobre todo, solamente quiero decirles que Él en la cruz te estaba amando. No te olvides de lo que Él hizo en la cruz. No te olvides de su sacrificio. No te olvides de ese amor tan inmenso y tan grande que Él derramó por ti en la cruz. No te olvides, tenlo presente. Amén. Ya para finalizar, quiero decirles algunas cosas. El próximo domingo vamos a estar haciendo la cena del Señor desde sus hogares. Entonces les queremos animar para que este domingo vamos a hacer una sola transmisión. Vamos a hacer la transmisión a las 9 de la mañana. Ya no va a haber la transmisión a las 8 y a las 10, sino vamos a hacer solo una transmisión. Entonces les queremos animar para que el próximo domingo usted tenga ahí en su casa una copa cualquiera o un vaso. Puede ser con jugo o con, bueno, no sé si vino, pero puede ser con lo que usted tenga, o en su defecto con agua, pero que usted tenga ahí una copita en su casa, allí, y un pedacito de pan, chiquito, un pedazo de pan para todos los que están allí en casa. Y vamos a tener la cena del Señor a distancia, amén. Entonces, desde ya queremos animarlo para que usted el próximo domingo en su casa participe de la cena del Señor, amén. Vamos a hacer por este medio. Amén, gloria al Señor. Gracias a todos los que se están conectando, los que se han conectado en esta transmisión. Tuvimos un pequeño percance, pero ya todo creo que estuvo bien. Denos su saludo allí. Si nos está viendo, escríbanos un saludo para saber que usted está allí presente. Amén. Esperamos ese saludo. Entonces, mis hermanos, también quiero dar otro anuncio importantísimo. Por favor, no se desconecten. Y es que gracias al Señor hemos podido dar varios mercados a personas que están en necesidad o que estaban en necesidad en la iglesia. Hemos podido ayudar a varias familias allí con ofrendas y eso. Pero queremos animarles porque ya se nos acabaron los mercados, y queremos animarles que si usted tiene la posibilidad de ofrendar un mercado para la iglesia, sería una bendición, amén. O si de pronto en su defecto usted pudiese de pronto no puede comprar el mercado, pero dar 20,000 pesos, 10,000 pesos, con eso nosotros compramos mercado. Eso fue lo que hicimos. Un hermano donó un dinero y con ese compramos mercado y pudimos entregarle a varias familias de la iglesia. Pero ¿cuál es la idea? Que no nos desamparemos como iglesia, amén. Que estemos unidos. O sea, si tú tienes la bendición y tienes todavía tu sueldo y te están pagando, y gloria al Señor, y si tú puedes sacar algo para ofrendar a muchos hermanos que quizás hay hermanos que vivían del trabajo en la calle, vendían cosas en la calle, no han podido salir.
Este fue su sustento. Otros que tenían ciertos trabajos cerraron sus empresas y a muchos los han despedido. Otros simplemente les dejaron de pagar el sueldo. Entonces hay hermanos que están pasando por necesidades. Si usted lo puede hacer, hermano, por favor, le animamos que lo haga. De verdad va a ser de gran bendición. Usted está sembrando en el reino de Dios, está sembrando en hermanos que están pasando necesidad, de verdad. Ahora, si tú eres de los que está pasando necesidad, yo te animo a que o me escribas a mí, puedes escribirme por el Facebook, por un WhatsApp o qué sé yo, o te comuniques con tu líder y le hagas saber a tu líder que quizás estás pasando necesidad, que de pronto necesitas un mercado, y nosotros vamos a mirar de qué manera te lo hacemos llegar, o que tú pases a la iglesia. En este momento creo que no hay mercados en la iglesia, entonces estamos esperando a ver pues cuántos mercados llegan para poderlos distribuir. Ese es el momento, mis hermanos, para que nos estemos apoyando los unos a los otros. Amén. Entonces les animamos a eso, mis hermanos. Entonces eso por ese lado. ¿Qué más me queda por decirles? Sigamos adelante conectados. Ya la próxima semana vamos a retomar todas las actividades virtuales de la iglesia. Me refiero a los grupos de enlace y a la reunión del jueves en la tarde y al ayuno, bueno, etcétera. Vamos a estar allí conectados. Amén. Mis hermanos, no siendo más, que el Señor les bendiga. Gracias por los saludos allí. También saludamos a todos ustedes. Dios les bendiga. Y bueno, mis hermanos, que acaben de pasar una semana santa, aunque pues sabemos que para un cristiano santos son todos los días del Señor. Amén. Entonces que acaben de pasar, y nos conectamos el próximo domingo 9 de la mañana, y por favor con su copita y con su pedacito de pan para participar de la cena del Señor. Mis hermanos, muchas bendiciones, que Dios les bendiga y Dios les guarde, y nos vemos el próximo domingo si Dios nos da vida. Bendiciones.